Bueno, buenas tardes. A los que puedan ver este video, les voy a dejar acá un tutorial para que ustedes semana a semana puedan ir desarrollando los contenidos y las tareas que toca desarrollar en el proyecto de título, ¿ya? Bueno, primero me presento, mi nombre es Antonio Cerda, ya me conocen, ya llevo una semana trabajando con ustedes y voy a ser el docente que va a estar a cargo de su proyecto de título, ¿ya? Entonces, la idea es que, o mi rol principalmente, tiene que ver con apoyarlo a usted en la gestión, obviamente revisando sus entregas semana a semana retroalimentar su desempeño también. ¿Ya? Entonces, en general en Proyecto Título yo me reúno cada 2 o 3 semanas dependiendo de la necesidad de los estudiantes para que, entendiendo que no es un horario en que ustedes puedan conectarse, porque muchos de ustedes trabajan, en general lo que hago es esto, grabo una cápsula, se las dejo, se las comparto y para que ustedes la puedan ver cuando tengan tiempo. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, me gustaría comenzar por lo que ustedes ya entregaron, ¿ya? Acabo de revisar sus trabajos y también perdón, ahí está. Acabo de calificarlo, así que ya pueden ver sus notas en el aula, ¿ya? En general también, bastante bien, solamente con respecto a la semana uno, recuerden que tienen que ingresar toda la información que se les pide, a algunos se les olvidó el organigrama, así que recuerden que es importante también que ustedes puedan incluir el organigrama, ¿ya? Pero creo que lo más relevante en general tiene que ver con esto, ¿ya? Recuerden que ustedes tienen que enfocar su proyecto en alguno de estos 4 ámbitos organizacionales: capacitación, análisis de cargo, reclutamiento o remuneraciones, ¿ya? Eh, por ahí había alguien que estaba haciendo algo de clima y se menciona esto. Ojo, que clima yo entiendo que el técnico no lo ve tan en detalle como lo ve un ingeniero, por ejemplo. Entonces el clima organizacional no es un tema que esté dentro de los temas que se solicitan. No obstante, si lo quiere hacer, igual lo puede hacer, pero tengo esa salvedad de que quizás no es un tema que manejen tanto porque no se vio a nivel de detalle en la carrera técnica, ¿ya? Entonces, ¿y por qué les recuerdo esto? Porque aquí, cuando ustedes elijan una línea disciplinar, alguna de estas 4 se tienen que mantener en esa línea, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que al final, ustedes ya en la semana 6 7 van a tener que hacer una propuesta, un plan de acción, ¿ya? Entonces, obviamente, si ustedes eligieron capacitación como su línea disciplinar, su plan de acción tiene que estar dentro de esa línea, porque a veces me pasa que definen un plan de acción en capacitación, definen que el objetivo va a ser capacitar, pero después cuando hacen el plan de acción colocan temas que tienen que ver, por ejemplo, con mejorar el clima laboral, mejorar los liderazgos, que no tienen que ver con el tema de capacitación, ¿recuerda? Entonces, tienen que elegir una línea, como se dice, casarse con esa línea disciplinaria y en adelante seguir siempre hasta el final, hasta la actividad de final donde ustedes tienen que desarrollar el plan de acción, perdón, con esa línea disciplinar. Eso como una salvedad, ¿ya? Vamos a la tarea 2. Acá está la tarea 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer esta semana? Tienen que entregar a más tardar el próximo lunes. Primero, mencionar y fundamentar cuál es la temática disciplinar a abordar, que eso ustedes ya en la 1 lo comentaron, algunos dicen algunas observaciones, pero ustedes ya tienen claro cuál va a ser la línea. ¿Va a ser reclutamiento, va a ser capacitación, va a ser remuneraciones o va a ser compensaciones? ¿Ya? Esa es la otra línea. Perdón, la podemos repasar acá para que no nos perdamos. Capacitación, análisis de cargo, reclutamiento y selección y remuneración. Entonces, ustedes ya eligieron alguna de esas, por lo tanto, ahora en la semana 2 lo que tienen que hacer es fundamentarla, ¿ya? Además, tienen que redactar un objetivo general y los objetivos específicos. Ojo, los formatos y la forma en que ustedes tienen que redactarlo están en los contenidos de la semana 2, ¿ya? Entonces, ahí yo les pido que vayan a revisar los contenidos de la semana 2 que están acá. Y, por ejemplo, esto es lo primero que tienen que hacer, la definición de la temática disciplinar, ya que ustedes ya la tienen, pero tienen que justificarla con un pequeño texto, con una pequeña argumentación que en el fondo evidencie o donde ustedes argumenten por qué efectivamente hay un problema de capacitación en su empresa, por qué hay un problema de reclutamiento de selección en su empresa, etcétera, ¿ya? Y a partir de eso tienen que construir esta tablita que está acá, señalando los síntomas organizacionales. Ojo, esto es un ejemplo, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá dice síntomas organizacionales, falta de conocimiento, es súper amplio. Entonces, cuando ustedes lo hagan, y van a colocar, por ejemplo, trabajar en capacitación, falta de conocimiento, pero ¿en qué? ¿O en qué área están alojadas esas falta de conocimiento? Por ejemplo, falta de conocimiento de las nuevas tecnologías de la información por parte del equipo de recursos humanos, decir alguna cosa. ¿Se fijan? Entonces ahí queda claro cuál es el problema, a quién afecta y cuál es el impacto que tiene. ¿Ya? Descontento por parte de los trabajadores, también, descontento por parte de los trabajadores del área tanto, hay una desmotivación en el área de ventas porque, no sé, no logran las metas que se le exigen, etcétera. Falta de información en general, etcétera. Entonces aquí
La idea es que en esta columna ustedes coloquen los síntomas organizacionales. ¿Ya? Entonces, generalmente si vamos a hablar de capacitación, los síntomas están a nivel de que la gente no maneja bien la información, no maneja bien los procedimientos, no conoce las normas, entonces obviamente hay un problema de capacitación, ¿ya? Si eligieron que su temática disciplinar va a ser reclutamiento y selección, por ejemplo, ¿cuáles eventualmente pueden ser los síntomas? Los síntomas son la rotación. Los síntomas son que se termina contratando finalmente a personas que no tienen el perfil que se requiere, ¿ya? Otro problema puede ser que en algunas empresas los procesos de selección son muy extensos y entre esos se le van los candidatos. De final no terminan contratando a nadie, etcétera. ¿Se fijan? Y su problema de remuneraciones quizás tenga que ver porque la escala salarial interna no es equitativa, ¿ya? Lo que estaba hablando recién, quizás hay sueldos variables a los cuales le colocan metas que son inalcanzables. Igual pasan en algunas empresas, sobre todo con las áreas de ventas comerciales, que a veces las metas de ventas son súper difíciles de alcanzar. ¿Ya? Y si van a trabajar con análisis de cargo, básicamente los síntomas siempre van a ser de que no existe un perfil de cargo, por lo tanto, la gente que hace la entrevista o que hace el reclutamiento termina entrevistando y contratando a personas que no se adaptan al perfil que la empresa requiere, ¿se fijan? Entonces, ahí, eh, en los síntomas organizacionales, ustedes, de acuerdo a la temática disciplinar, tienen que especificar cuáles son los síntomas, ¿ya? Igual que cuando vamos al doctor y le damos nuestros síntomas, nosotros somos, en recursos humanos, somos como los doctores de la organización, entonces tenemos que detectar los síntomas, ¿ya? Hacer un diagnóstico y a partir de eso un plan de mejora que es básicamente todo lo que ustedes van a tener que hacer posteriormente en el proyecto, ¿ya? Entonces la primera parte tiene que ver con eso, con la definición de los síntomas, la problemática bien explicada, cuál es el problema, cuál es la causa y el efecto que produce en la organización, de cara a la temática disciplinar que como ya dijimos puede ser alguna de las cuatro líneas que ustedes ya definieron. Y posteriormente tienen que definir objetivos generales y específicos, ¿ya? Recuerden que los objetivos tienen que ser precisos, concretos, comprobables, factibles y relevantes. Eso ahí ustedes lo pueden leer más en los contenidos. Pero a mí lo que me interesa es esto. El objetivo en general tiene que tener esta estructura, ¿ya? El objetivo general tiene que tener esta estructura. Verbo, qué, para qué. A veces pasa que colocan mucha información, ¿ya? Y no es necesario, ¿ya? No es necesario. Cuando ustedes describan su objetivo general, en el fondo tienen que poner qué van a hacer. Por ejemplo, si van a actualizar los descriptores de cargo, el objetivo general debiese ser actualizar, que sería el verbo, los descriptores de cargo, que sería el qué. ¿Y qué pasa a partir de actualizar los descriptores de cargo? O sea, por ejemplo, actualizar los descriptores de cargo para mejorar el proceso de reclutamiento y selección. ¿Se fijan? Si van a, por ejemplo, elaborar un proceso de capacitación, generar sería el verbo, un proceso de capacitación sería el qué, para que los trabajadores tengan conocimiento de cómo realizar sus labores. ¿Se fijan? Es súper simple hacer un objetivo general, ¿ya? Es esa estructura, verbo, qué, para qué, ¿ya? Y después vienen los objetivos específicos, ¿ya? Los objetivos específicos, acá está, tienen que tener esta característica. De alguna forma desglosan el objetivo general, ¿ya? Acá hay algunos ejemplos, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ustedes van a trabajar con un objetivo general que va a ser mejorar el procedimiento, el proceso de reclutamiento y selección, por ejemplo, para, para incorporar al personal idóneo en la organización, supongamos que ese es su objetivo general, los objetivos específicos deberían ser como qué actividades ustedes tienen que desarrollar para cumplir ese objetivo. Entonces, si yo quiero mejorar el proceso de reclutamiento y selección, ¿qué actividades debería hacer? Primero, actualizar los descriptores de cargo, ¿cierto? Eso es como siempre como el punto inicial de base. Segundo, verificar si es que los canales de reclutamiento que yo tengo en la empresa son los que yo necesito. ¿Ya? Eventualmente, a veces las empresas tienen canales de reclutamiento, es decir, dónde van a buscar los candidatos en fuentes donde no van a encontrar el candidato idóneo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa se enmarca como objetivo específico de un proceso de reclutamiento y selección? Tenemos actualizar los descriptores de cargo, tenemos quizás mejorar o diferenciar cuáles son los canales de reclutamiento, quizás que tenemos que mejorar las pruebas técnicas, ¿ya? Si el cargo es muy específico, quizás tenemos que agregarle algunos test adicionales, ¿ya? O algunos test psicológicos o psicolaborales, incluso test ocupacionales, si es que la labor implica algún esfuerzo físico, etcétera, ¿ya? Si, por ejemplo, su objetivo general tiene que ver con capacitar, con actualizar un programa de capacitación o generar un programa de capacitación,
Los objetivos específicos deberían ser las etapas que ustedes van a desarrollar. ¿Cuál es la primera etapa de la capacitación? Diagnóstico. Diagnosticar las necesidades de capacitación. A partir de eso, planificar en el fondo cuáles serían los contenidos, las temáticas que se deben abordar en el plan de capacitación. Y por último, siempre evaluar cuál es el impacto del programa de capacitación. ¿Se fijan? Entonces, eh, la idea es que en el objetivo general, como lo vimos acá, ustedes coloquen qué van a hacer, ¿ya? Y qué impacto va a tener. De acá en los objetivos específicos, ustedes desglosen después, como les digo, qué actividades ustedes tienen que hacer para llegar a lograr ese objetivo general. Eso es lo que tienen que entregar la próxima semana. Es bastante simple, así que no se compliquen con eso. Y ojo, siempre revisen el material que está en el aula, ¿ya? Siempre revisen el material que está en el aula porque el material que está en el aula en el fondo les va a servir de orientación, porque de hecho los formatos están ahí. Se nota cuando no revisan los formatos porque a veces eh, suben la tarea con otro formato que no corresponde. Entonces, lo más simple es que revisen los formatos y van a encontrar lo de la semana 2, ¿ya? Y después viene la semana 3, ¿ya? En la semana 3 ojo, es un trabajo un poco más de biblioteca, por decirlo de alguna forma, porque en la semana 3 ustedes van a tener que trabajar con lo que está, ah, perdón, acá está, con la fundamentación teórica. Quiere decir, ustedes van a tener que construir un marco teórico. ¿Qué significa eso? Ir a las fuentes y ver qué dicen los expertos respecto a la temática que ustedes están abordando, ¿ya? Entonces, lo que van a tener que hacer, y acá están, por ejemplo, fíjense, estos están los contenidos de la semana 2. Todos estos autores, la Marta Alex y Alberto Chavenato, bueno, fue el trabajo, Robbins, Rodríguez, Schein en general, en estos libros ustedes van a encontrar que estos autores van a encontrar respecto de los mismos temas que ustedes están trabajando, ¿ya? Entonces, si ustedes están trabajando en un tema de capacitación, por ejemplo, ya, ¿qué dice Chavenato de la capacitación? ¿Cuáles son las etapas de la capacitación que dice Chavenato? ¿Cuáles son los beneficios de la capacitación que establece Chavenato? ¿Ya? Si están trabajando, por ejemplo, reclutamiento y selección, ¿qué dice la Marta Tales respecto a cómo se gestionan las competencias a través de un proceso de reclutamiento y selección? ¿Se fijan? Entonces, la semana 3, que es lo que tienen que entregar en 2 semanas más, ustedes van a tener que ir a leer, ¿ya? Los contenidos que están en la biblioteca de VIAC, ya que están disponibles, y a partir de eso dar un enfoque teórico respecto al tema, que básicamente en 3 o 5 páginas que ustedes escriban qué es la capacitación para distintos autores. Y obviamente tienen que vincularlo con lo que ustedes están realizando, ¿ya? ¿Por qué esa definición de capacitación, por ejemplo, se vincula con el Ya, proyecto que ustedes hace están bien. llevando a No, cabo? sí, ¿Ya? Hay un micrófono abierto por ahí, estoy cuando escuchando. soy el No, único ya en sé que el mundial. vídeo se puede silenciar, Dimos un por par de favor. vueltas, le saqué para que. Claro, pues si es que tener alguna pana que la Que cachara al te tiro la el día, cachan pues. al tiro, pues sí, pues, Hay un micrófono abierto sea el mío. y ahí se escucha un ruido. Ahí sí, ya. Eso es con la tarea número 13, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a tener que desarrollar. Entonces, básicamente lo que les queda en la siguiente semana es, uno, definir cuál es el problema, definir cuál es el objetivo general y específico, y la semana subsiguiente después van a tener que elaborar su marco teórico, ¿ya? Entonces, lo que yo les estaba diciendo es que, bueno, esto va a quedar grabado y cada 2 semanas yo les voy a estar subiendo unas cápsulas similares a estas para ir resolviendo sus dudas. Aunque en general, por lo menos lo que entregaron la primera semana está bastante bien. Cualquier cosa me escriben. Yo de lunes a sábado estoy respondiendo correos, así que quedo disponible para sus consultas y voy a compartir este video para los que no se pudieron contactar, ¿ya? Eso, así que bueno, cualquier cosa me pueden escribir y que estén muy bien, que tengan una buena semana.